Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Portobacena, les da la bienvenida a este nuestro curso especializado Diplomado sobre Derechos Reales y Obligaciones. Eh, Hoy día contamos con la participación de nuestro expositor, el doctor Santiago Mendoza de la Cruz, quien tratará el tema el contrato por persona a nombrar y la cesión de la posición contractual y otros. El doctor Santiago Mendoza de la Cruz es abogado summa cum laude por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asociado en Pilipi, Prieto Carriosa, Ferrero du Uría. Es especialista en derecho privado, así como prevención y resolución de conflictos. Ha sido asistente de cátedra en cursos de contratos y obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro egresado del Taller de Derecho Civil José León Barandiarán de la misma casa de estudios. Doctor Santiago Mendoza de la Cruz, adelante con su clase. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La sesión que hoy nos convoca versa, como lo ha señalado el señor Moisés, sobre el contrato por persona a nombrar, la cesión de posición contractual, el contrato a favor de tercero y la promesa de la obligación o derecho del tercero. Empecemos primero con el contrato por persona a nombrar, ¿no? Es una figura que en lo particular la mayoría de estudiantes pueden confundir con cierta razón con la cesión de posición contractual. Y es más, en algunos casos eh, pueden considerar que es una figura poco utilizada. Lo cierto es que existe poca jurisprudencia al respecto, al menos a nivel nacional, la mayoría de conflictos frente a esta figura no se han suscitado con la misma magnitud que sí se ha presentado, por ejemplo, con las demás figuras que vamos a conversar hoy. Sin embargo, lo importante es poder brindarles a ustedes una explicación del alcance de esa figura, el concepto de esa figura y también su utilidad, ¿no? Porque tiene una utilidad, si bien más limitada que las demás figuras, como la sección de posición contractual, de todas maneras tiene una razón de por qué ha sido regulada. El contrato por persona a nombrar se encuentra regulado en el artículo 1473 del Código Civil, el cual reza que al celebrar un contrato o el contrato puede convenirse que cualquiera de las partes se reserve la facultad de nombrar posteriormente a un tercero que asuma los derechos y las obligaciones derivadas de aquel acto. La reserva de nombramiento no procede en los casos en que no es admitida la representación o es indispensable la determinación de los contratantes. ¿Qué podemos ver con esta regulación? ¿Qué podemos ver con este texto normativo que ha previsto el legislador peruano? Eh, Primero, que no estamos ante un tipo contractual propiamente dicho, ¿no? No es que el contrato por persona a nombrar sea un contrato como decir contrato de donación, contrato de compraventa, no, no es un tipo contractual, sino más bien es una modalidad de contratar, ¿no? O sea, desde el momento uno nos podemos percatar que el contrato por persona a nombrar no es un tipo de contrato, es un tipo de contratación, o es una forma de contratar, ¿no? Puede ser un contrato de donación, puede ser un contrato de compraventa, puede ser un contrato de arrendamiento, etcétera, ¿no? Según las circunstancias. Entonces, en realidad estamos viendo que realmente es una especie de pacto, cláusula contenida en un contrato principal, ¿no? En la que una de las partes, ¿no? Va a ser sustituida por otra, ¿no? Desde el momento que se celebra, ¿no? Y aquí está esta nota en rojo, desde el momento en que se celebra el contrato, hay una reserva, hay una anotación de que una de las partes, la parte que se reserva, va a ser sustituida por otra, ¿no? Y hay una aceptación desde el momento de la celebración del contrato, ¿no? Entonces, esto es lo clave o, digamos, lo que hay que considerar como punto diferencial por ejemplo, de la acción de posición contractual. Porque vemos que la reserva de nombrar a un tercero se hace al momento de celebrar el contrato. O sea, al momento de celebrar, es decir, cuando confluye la oferta y la aceptación del contrato, ambas partes están de acuerdo con que una de ellas va a ser sustituida. No es que es un derecho arbitrario o no es que es una arbitrariedad,
sino más bien es un derecho potestativo de alguna u otra forma que se le brinda a una de las partes para poder nombrar a un sujeto que va a reemplazarla en todas sus posiciones, ¿no? ¿Y qué pasa con este tercero? Este tercero, una vez que entra a la relación como sustitutorio o como sustituto de la parte original, va a asumir los efectos del contrato desde el día uno, o sea, desde el momento que se celebró el contrato, se va a entender que el tercero ha contratado, ¿no? Es como que reemplaza a la parte original desde el inicio, ¿no? Y esto se llama retroactivo, efecto retroactivo, es decir, ocurre en un momento posterior, pero se presume, ¿no? Que sus efectos se retrotraen, regresan al día uno del contrato. ¿No? Cabe señalar que aunque el Código Civil hace referencia a derechos y obligaciones, realmente no hay ningún problema para que pueda nombrarse a un tercero respecto también a un contrato que pueda contener otro tipo de situaciones jurídicas, ¿no? Hay que recordar que el contrato no solamente contiene obligaciones o puede contener obligaciones, por excelencia la obligación, por supuesto, es el contenido o es el objeto típico de los contratos, pero no es el único sobre el cual puede versar un acuerdo contractual, ¿no? Entonces puede haber derechos potestativos, puede haber estado de sujeción, puede haber potestades, puede haber otro tipo de situaciones jurídicas que pueden finalmente constituir la relación jurídica contractual. Entonces, ¿qué es el contrato por persona a nombrar? Es una modalidad contractual, cláusula o pacto, en virtud del cual una de las partes, llamada estipulante, al momento de celebrar casi cualquier tipo de contrato, se reserva ante la otra, llamada promitente, la posibilidad de que un tercero en el futuro asuma las situaciones jurídicas subjetivas, derechos, obligaciones, etcétera, que le correspondan de forma retroactiva a la fecha de celebración, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Celebro un contrato de arrendamiento y en este caso yo soy el que tiene el inmueble, pero la otra persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El señor Moisés es el que va a ser el arrendatario, pero él, por ejemplo, no está seguro de finalmente si quiere o no contratar conmigo, o sea, si quiere realmente alquilar el inmueble y pacta una reserva, ¿no? De poder nombrar un tercero que lo va a sustituir. Entonces, él finalmente puede encontrar a alguien más que quiera alquilar el inmueble y hace que lo sustituya. Entonces, el contrato se va a entender ya no con él, sino con este tercero, ¿no? Básicamente esa es la figura o esa es la idea de la figura, ¿no? Cuando no existe certeza para la parte que se reserva de que realmente quiere mantenerse atado al contrato, ¿no? Entonces se hace este pacto al momento de celebrar, esto es importante, es al momento de celebrar el contrato para que este sujeto pueda tener el derecho pleno de nombrar a un tercero. Porque normalmente si tú no pactas esto, no puedes cambiar, ¿no? Existe un principio de relatividad en los contratos, que en principio los efectos del contrato no pueden atañer o afectar a otros, a sujetos que no forman parte de la relación, como los terceros. Y además de eso, existe también el principio de obligatoriedad de los contratos, ¿no? Eh, el pacta sunt servanda, ¿no? En virtud del cual las partes se obligan a cumplir lo que está expresamente pactado. Si yo he contratado contigo, tú eres quien debe asumir como contraparte, ¿no? No puedes zafarte o no puedes trasladar toda tu posición contractual, ¿no? Sin consentimiento, porque ahí justamente después lo vamos a ver con la sesión de posición contractual, también se requiere consentimiento para hacer ese tipo de cambios. Pero en este caso, ¿cuál es lo peculiar? Lo que hay que considerar que hay un plazo, ¿no? Hay un plazo legal para poder ejercer este derecho. Y es por eso que se diferencia bastante de la sesión de posición contractual, porque yo me reservo desde la celebración del contrato la posibilidad de que alguien me sustituya, ¿no? Pero tengo un plazo límite para hacerlo. Tengo un plazo de 20 días como máximo. Como máximo es el plazo legal, 20 días naturales y, o calendarios, y
esto se cuenta a partir de la celebración del contrato, ¿no? El artículo 1474 del Código Civil expresamente establece que debe ejercerse este derecho posesativo en un plazo de no mayor de 20 días y que además se debe ejercer de manera, o sea, el ejercicio de este derecho de reserva se tiene que ejercer con la declaración de nombramiento del tercero y asimismo acompañando de la aceptación de esta persona nombrada, ¿no? ¿Esto qué implica? Que yo al momento de pactar la reserva no estoy obligado a nombrar, a identificar a la persona. Eso también es importante que lo comprendan. Cuando yo hago la reserva por contrato, por persona a nombrar, no tengo que decir quién va a ser el tercero. Yo lo puedo buscar, pero tengo solamente 20 días para informar a mi contraparte de que ya encontré al tercero, ¿no? Y tengo que juntar a sí mismo, o tengo que comunicar, notificar a esta parte con la aceptación del tercero, ¿no? No basta decir, mira, el tercero, no sé, Carlos es el que va a ser el arrendatario del inmueble en mi lugar, ¿no? Sino tengo que juntar a sí mismo, tengo que enviarle una constancia de la aceptación. ¿No? Esto en la práctica, por ejemplo, se puede hacer a través de una carta notarial perfectamente, en la que se pueda juntar una declaración jurada. Realmente no hay una formalidad más precisa sobre si debe ser con fecha cierta necesariamente o no, pero sí tiene que haber una notificación, eso sí, ¿no? Tampoco dice que tiene que ser necesariamente por escrito, pero en la práctica realmente vemos que ocurre de esta forma, ¿no? Lo que sí importa, lo que sí se tiene que seguir es la forma del contrato original. Es decir, si el contrato original ha sido celebrado por escrito, el nombramiento y la declaración también tienen que ser celebrados por escrito, ¿no? Si el contrato fue celebrado por escritura pública, el nombramiento y la aceptación también tienen que escriturarse, tienen que protocolizarse en una escritura pública, porque eso es lo que establece el artículo 1475 del Código Civil. Ahora, una pregunta válida podría ser, ¿qué es lo que ocurre si no se cumple con la formalidad, ¿no? Si no se cumple con la formalidad, básicamente hay dos opciones. Uno, considerar que el contrato no es, no es, considerar que el contrato no es válido, perdón, que el nombramiento no es válido, porque la norma expresamente señala que tiene que realizarse la declaración de nombramiento dentro del plazo, pero también debe realizarse con la formalidad establecida, ¿no? Es decir, si el contrato original fue realizado de manera escrita, también el nombramiento tendrá que seguir la misma forma, ¿no? Si fue por firma legalizada, también, ¿no? Pero no dice, el Código Civil no dice este artículo que, por ejemplo, si no se cumple con esta forma, eh, hay sanción de nulidad, ¿no? Entonces, hay otros que sostienen que no, que si no se menciona el apercibimiento de la nulidad, si yo no sigo de la misma forma, mi nombramiento es válido, ¿no? O sea, yo puedo nombrar al tercero, por más que el contrato original se hizo mediante escrito, yo puedo nombrar al tercero de manera verbal y puedo comunicarlo de manera verbal al, eh, a la contraparte, ¿no? Y esto es incorrecto, ¿no? Ese nombramiento es nulo, no genera efectos, ¿no? Por más que no se haya mencionado, o por más que no se haya dicho expresamente en el Código Civil, porque recordemos que de todas maneras existe la llamada nulidad virtual, prevista en el artículo quinto del título preliminar, ya que esta norma, el 1475, es una norma imperativa, no se puede disponer en contra. Entonces, si yo no sigo de la misma forma para hacer el nombramiento y comunicar la aceptación del tercero que va a reemplazarme, yo no puedo señalar que esto genere efectos contra la parte original, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene como premisa esta figura contractual es que se haga una modificación, o mejor dicho, se haga una modificación subjetiva, ¿no? Subjetiva de una de las partes, de tal forma que es como si siempre desde un inicio hubiera estado el tercero. No sé si me dejo entender, en otras palabras.
Con el contrato por persona a nombrar y la formalidad establecida en el artículo 1475, lo que busca el legislador es que la modificación se haga de la misma manera que el contrato original para que se entienda, ¿no? Que en realidad o se genere la apariencia de que el tercero siempre estuvo en el contrato, ¿no? Por eso se debe replicar la misma forma. Y esto en realidad no es ajeno o no es exclusivo del contrato por persona a nombrar. También lo vemos en otras figuras, como por ejemplo el contrato, la cesión de posición contractual, que señala que debe también seguir la misma forma que el contrato original. Aquí tenemos un ejemplo que básicamente hemos ya comentado de manera muy resumida, ¿no? Por ejemplo, el 8 de octubre del 2025, ¿no? El señor Carlos, propietario de un departamento, celebró un contrato de arrendamiento con Roberto con firmas legalizadas, ¿no? O sea, el contrato se llevó a una notaría y se legalizaron las firmas. Pero este último, es decir, el señor Roberto, no estaba seguro si realmente quería alquilar el inmueble o no, porque básicamente podría ser que el precio no le convenía, la ubicación no le convenía, etcétera. Entonces, y paralelamente buscaba otras opciones, ¿no? Entonces, a fin de no incurrir en un eventual incumplimiento contractual, ¿no? Incluyó en el contrato de arrendamiento una reserva de por persona a nombrar, una cláusula de por persona a nombrar, por si llegase a encontrar oportunamente un tercero que lo reemplace, y pacto que fue finalmente aceptado por Carlos, el propietario y el arrendador, y se fijó en el contrato de arrendamiento. Es el caso que 10 días después, el 18 de octubre del 2025, Roberto remite una carta con firma legalizada a Carlos informando que Daniela, ¿no? Lo iba a sustituir en todos sus derechos y obligaciones como arrendatario. Asimismo, adjuntó una declaración de aceptación de Daniela suscrita con su firma legalizada. Como vemos, hasta ese momento todo es legalizado, se ha seguido siempre con él con la misma forma, ¿no? De este modo, ¿no? Válidamente realizado, los efectos del contrato de arrendamiento continuaron con Daniela como si esto hubiese contratado desde el 8 de octubre del 2025, obligándose a pagar la renta desde dicha fecha. En efecto, dado que el tercero sustituye a la parte original de manera retroactiva, se entiende que ha gozado de los derechos y, por supuesto, también correlativamente está obligada, ¿no? A asumir lo correspondiente desde el día uno. Por más que ella no ocupó el arrendamiento entre el 8 de octubre y el 18 de octubre, ella tiene que pagar la renta por esos días porque es como funciona esta figura, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, entonces proseguimos con la sesión de posición contractual, ¿no? Como han visto, es una figura bastante puntual, es una figura que en la práctica realmente no se utiliza tanto como en otros países, pero que tiene una utilidad, ¿no? Y este plazo limitado de los 20 días es clave para que ustedes puedan diferenciarlo de la sesión de posición contractual. Y otro punto clave, como hemos visto, es que la reserva se hace al momento de la celebración del contrato, ¿no? No de manera posterior. La regulación de la sesión de posición contractual la encontramos en el artículo 1473 del Código Civil y señala que los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre el cedente y el cesionario, el contrato solo tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta. Y estamos ante una figura no solamente distinta y más utilizada, sino también una figura que establece una formalidad ya especial, ¿no? Para eh, para efectos de que justamente se genere o surja la eficacia de la sesión respecto de todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, notemos como primer punto que el acuerdo de sesión de posición contractual es posterior a la celebración del contrato. No existe un plazo legal para que la parte interesada pueda ceder su posición contractual, como sí existía en el contrato por persona a nombrar.
Ahora, ¿qué es una posición contractual? ¿No? ¿Qué es una posición contractual? Por ejemplo, ¿qué diferencia una posición contractual de una cesión de derechos? ¿No? Es una pregunta que válidamente podrían tener. En lo particular, la cesión de derechos como tal implica la transferencia de un derecho subjetivo, ¿no? De una situación jurídica subjetiva de ventaja activa, llamada derecho o derecho subjetivo, que implica eh, que básicamente no importa la aceptación del deudor, porque en principio el derecho o sea, el derecho como tal solo te concierne a ti, y en principio tú como acreedor puedes ser el derecho a terceros, ¿no? Eh, Salvo que por la naturaleza o por un pacto previo no se pudiera ceder. Pero en una sesión de posición contractual el contenido es más complejo. El contenido es más complejo porque la posición contractual es un conglomerado de situaciones jurídicas, como derechos y obligaciones, que asume un sujeto dentro del contrato. Es decir, el contrato está compuesto, entre otros, por las partes, ¿no? Y la posición contractual es el lugar que tiene cada parte, ¿no? Entonces, es un centro de imputación de intereses, eso sería un sujeto de derecho, ¿no? Pero una posición contractual incluso puede incluir más de un tipo de interés. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de la compra-venta, eh, hay dos relaciones jurídicas, hay una sola relación jurídica, pero que al mismo tiempo presenta doble interés, ¿no? Hay una obligación, ¿no?, de pagar un precio correlativa a recibir un bien, ¿no? Y hay una obligación de entregar un bien correlativa al derecho de cobrar un precio, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama, por ejemplo, prestaciones recíprocas. Pero, en este caso, la posición de comprador o de vendedor implican ese doble halo de relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, básicamente la posición contractual, como he señalado, es ese centro conglomerado de situaciones jurídicas eh, que puede mantener o que puede incluso implicar situaciones negativas o de ventaja activa y otras de desventajas activas o inactivas, ¿no? Y justamente cuando ya se transfiere algo que puede implicar una situación de desventaja, como por ejemplo una obligación, es que ya no se puede simplemente transferírselo a un tercero sin consentimiento del deudor, sino que ya debería o ya tiene que existir la aceptación del deudor, porque finalmente el deudor es al mismo tiempo acreedor en muchos de los casos, ¿no? Porque finalmente no hay una sola relación jurídica unitariamente, ¿no? Es una relación más compleja que contiene diferentes situaciones jurídicas correlativas, recíprocas, y es por eso que finalmente la aceptación del deudor, perdón, la aceptación de la parte que se queda, que puede ser deudor y acreedor al mismo tiempo también, r- convierte a esta figura en una especie de acuerdo trilateral, en una especie de acuerdo tripartito. Esto, por supuesto, puede ser polémico o polemizado, porque en algunos casos el acuerdo de cesión-posición contractual simplemente contiene la firma del cesionario, es decir, el que entra, y el cedente, que es el que se va, ¿no? Y simplemente para efectos del cedido, que es la parte que se queda, ¿no?, que es así como se llama de la contraparte original, el cedido, sí puede haber simplemente una comunicación, no necesariamente un contrato. Pero si lo vemos de una perspectiva teórica, existe un acuerdo tripartito, porque se requiere triple voluntad, triple declaración de voluntad. Y también en otros casos, ustedes seguramente lo han podido o lo podrán ver en la práctica, existen acuerdos de decisión de posición contractual en los que existe la voluntad y la firma de las tres partes, ¿no? O sea, de los tres sujetos que intervienen, y que en este caso ya no se ha necesitado hacer una comunicación adicional porque ya los tres están siendo o están actuando de manera conjunta. Un hecho importante a señalar es que la cesión de posición contractual, al igual que la cesión de derechos, puede ser gratuita u onerosa, ¿no? Y en ambos casos, para que surta eficacia, se tienen que comunicar, ¿no? No confundamos la comunicación al tercero con el consentimiento del tercero, ¿no? La cesión de derechos solo requiere la comunicación al tercero para que surte efectos.
En cambio, la cesión de posición contractual requiere la comunicación al tercero, pero adicionalmente requiere su aceptación, su consentimiento, para que surte efectos, ¿no? Es un requisito adicional. De ahí que digamos que sea un acuerdo tripartito, ¿no? ¿Qué dice la casación 4573 del 2013 de Junín? ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? ¿No? Señala que la cesión de posición contractual es un acto jurídico, concretamente un contrato, para modificar subjetivamente una relación contractual preexistente sin alterar su identidad. Aquí es claro que estamos, a diferencia del contrato por persona a nombrar, estamos ante un verdadero contrato, es un contrato autónomo. Como habíamos señalado, el contrato por persona a nombrar es más bien una modalidad de contratación, es un tipo de cláusula, pacto, es una forma de contratar que puede aplicar a diversos tipos contractuales, ¿no? Al ser contrato de servicio, contrato de obra, contrato de compraventa, de arrendamiento, etcétera. Pero en este caso, la cesión de posición contractual es un contrato nuevo que se hace para modificar subjetivamente la relación contractual, ¿no? En este caso, se utiliza para sacar a una de las partes y cambiarla por un tercero. Pero siempre que, y hay un requisito, siempre que el contrato todavía no haya sido totalmente ejecutado, ¿no? Es un contrato, sea un contrato sin ejecutar al 100% o que en su efecto haya sido ejecutado parcialmente, ¿no? Es decir, queden prestaciones pendientes por ejecutar. De ahí a que justamente es necesario el consentimiento de la parte cedida, porque reiteramos que la parte cedida no solo es deudor, puede ser, es también en muchos casos al mismo tiempo acreedor de la parte cedente, ¿no? Entonces es como si yo asumiera no solamente un derecho, sino asumiera una deuda. O incluso puedo asumir más situaciones jurídicas, ¿no? Entonces va más allá de lo que normalmente alcanza la cesión de derechos. Y bueno, ¿qué particularidad existe con, con la cesión de posición contractual? Que las cuestiones relativas a la formalidad, a la capacidad de las partes, los vicios del consentimiento y las relaciones de las contrapartes deben regirse en función al contrato principal, ¿no? Por ejemplo, si un contrato de suministro fue celebrado mediante escritura pública, el acuerdo de cesión también debe seguir la misma forma. Igualmente, aunque no existe una sanción expresa de nulidad, podría inferirse la nulidad en virtud del artículo quinto del título preliminar del Código Civil. Por otro lado, un cedido, o sea, la parte que se quede en el contrato, podría demandar la nulidad o la anulabilidad del contrato principal celebrado con el cedente, incluso luego de producida la cesión de posición contractual a favor del cesionario, la cual tampoco tendría validez, ¿no? Sin embargo, existen límites a la autonomía privada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de la prohibición de los cónyuges, a contratar sobre bienes de la sociedad conyugal, ¿no? Que está prevista en el artículo 312 del Código Civil. Por ejemplo, podría ser que hay una sociedad conyugal que vende, que celebra un contrato de compra-venta, por ejemplo, pero no ejecutan el pago del precio ni la entrega del bien, simplemente realizan el contrato de compra-venta, fijan que hay un plazo, ¿no? Para poder ejecutar las prestaciones, lo inscriben en registros públicos y después este comprador cede el contrato, cede el contrato, cede su posición contractual de comprador al esposo, ¿no? Y los esposos aceptan esto, ¿no? Esto evidentemente es nulo porque se está fraudando la ley, ¿no? Entonces, claramente, la norma en cuestión lo que busca es que se respete la base del contrato original, ¿no? Si en el contrato original está prohibido contratar entre cónyuges, yo no puedo utilizar la cesión de posición contractual para burlar esa prohibición legal, ¿no? Ahora hablemos de la liberación del cedente, ¿no? El artículo 1437 del Código Civil señala que una vez que se produce la cesión de posición contractual, es decir, desde el momento en que eh, acá, bueno, la norma hace señalización a que el cedente se aparta desde el momento en que se celebra la sesión, ¿no? Esto realmente no es correcto, lo correcto es decir se aparta realmente desde el momento en que se notifica
la aceptación del deudor o se comunica perdón, se notifica al cedido o el cedido notifica, mejor dicho, su aceptación a la cesión de posición contractual, ¿no? O más bien cuando ya el cedido, ¿no?, ha aceptado de manera anticipada que pueda realizarse la cesión de posición contractual, se haya notificado mediante escrito de fecha cierta. Eh, y en este caso, básicamente ahí sí el cedente se libera. ¿Qué implica se libera? Que ya no es responsable por el cumplimiento de las situaciones jurídicas contenidas en ese contrato, ¿no? Ya no se le puede imputar, por ejemplo, el incumplimiento del cesionario, ¿no?, al cedente como como una especie de fianza tácita, ¿no? Lo que establece la norma, como después también lo vamos a ver con otro artículo, es que eso se puede pactar, pero en principio el cedente se libera, ya se desentiende del contrato. En algún momento fue parte, pero ahora ya no. Entonces ya el cedente ya no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el contrato principal. Repito, salvo que lo hubiese pactado, ¿no? Hay unas excepciones que son, por ejemplo, una de ellas que dice, ¿no? Si el cedido podrá accionar contra el cedente si hubiera pactado, o sea, si hubiera previsto que no se libera si es que no cumple con las obligaciones asumidas el cesionario, ¿no? Pero acá hay un plazo limitado de 30 días, ¿no? 30 días desde que se comunica el incumplimiento, desde que se toma, perdón, desde que se produce el incumplimiento, el cedido tiene que comunicar al cedente de esto para que asuma la responsabilidad, si no, también se libera, ¿no? Eh, y eso tiene que ver mucho con el hecho de la seguridad jurídica que trae la cesión de posición contractual, ¿no? Porque lo que busca la figura es ciertamente apartar al cedente y hacer como si él nunca fue parte del contrato, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, no responsabilizarlo de todo lo que ocurra después de producida la cesión de posición contractual. Porque también podemos entender que cuando existen ejecuciones parcialmente realizadas, sí existe una responsabilidad del cedente respecto de lo que él ya ejecutó. No es que esto se traspasa directamente al cesionario, ¿no? Entonces, el cedido podría demandar al cedente por todos los incumplimientos anteriores a la cesión de posición contractual, salvo pacto en contrario, por supuesto. Ahora hablemos de las garantías vinculadas a la cesión de posición contractual, ¿no? El Código Civil establece unas garantías especiales, unas garantías que son llamadas obligaciones de garantía, en el sentido de que la obligación del cedente es garantizar, ¿no? No, la obligación del cedente no es asumir el incumplimiento del cesionario, sino es garantizar un riesgo. Por ejemplo, el artículo 1438 del Código Civil señala que el cedente garantiza al cesionario de la existencia y validez del contrato, salvo pacto en contrario. Este pacto no surte efecto si la invalidez se debe a hecho propio del cedente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el cedente puede asumir una obligación de garantía consistente en una prestación de pago a favor del cesionario en caso de que el contrato no exista, ¿no? O sea, yo cedo mi contrato, cedo mi posición contractual a un tercero, pero yo pacto que le garantizo a este sujeto, ¿no? Eh, en principio yo estoy garantizando que ese contrato existe. Entonces, si al final no existe y yo pagué por esa sesión, o sea, yo costeé o yo le pagué al cedente para que él me deje sustituirlo y al final el contrato no existe o es nulo, entonces él me tiene que de alguna otra forma compensar porque me ha cedido un contrato nulo o un contrato inexistente. ¿Qué es lo que me tiene qué es lo que me tiene que compensar? En principio, lo abonado, ¿no? Lo abonado, en principio, el costo, por ejemplo, es lo que principalmente podría entrar dentro de esta garantía. El costo con la contraprestación por haber entrado al contrato principal. También podría considerarse dentro de esta garantía los demás gastos, como vamos a ver. Pero también, por ejemplo, el artículo 1438 del Código Civil diferencia esta obligación de garantía de la garantía como fiador, de la garantía personal, ¿no? Porque también señala en el segundo párrafo que es válido el pacto por el cual el cedente garantiza el cumplimiento de la obligación del deudor, en cuyo caso responde como fiador. Aquí notemos dos cosas. Una cosa es garantizar
la existencia del contrato y su validez, y otra cosa es garantizar el cumplimiento de la obligación. Cuando hablamos de garantía y cumplimiento, por ejemplo, la hipoteca, la fianza, ¿no? El aval, en el caso de los títulos o valores, nos damos cuenta que son garantías en cumplimiento. Esas garantías reales o personales son cuestiones relativas a las obligaciones, a una obligación principal, ¿no? Entonces, estas garantías son accesorias a esa obligación principal. Aquí no. Cuando el primer párrafo dice que el cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato salvo pacto contrario, lo que señala es que la obligación adicional, la obligación legal que tiene el cedente, además de, obviamente, ceder su posición contractual al cesionario, es compensarle, es pagarle, ¿no? Asumir un riesgo, ¿no? Asumir, realizar un pago por asumir un riesgo, ¿no? O sea, en este caso el cliente asume el riesgo de que el contrato sea declarado nulo. Entonces, este riesgo lo está asumiendo el cedente, ¿no? No el cesionario. El cesionario ha pagado confiando en que el contrato ha existido, entonces si al final descubre que no es así, el cesionario, eh, el cesionario tiene que ser compensado. Esta compensación o esta garantía no necesariamente tiene que ver con la responsabilidad civil contractual, o sea, no nos estamos refiriendo a daños. En realidad nos estamos refiriendo a una compensación o un desequilibrio económico que pudiera existir, ¿no? Como si fuese una indemnización, ¿no? Pero repito, no una indemnización en sentido de resarcimiento, porque hay que recordar que indemnización y resarcimiento son figuras distintas, sino indemnización en el sentido de que es el pago de una suma de dinero ordenada por el legislador, porque se ha configurado un supuesto de hecho. En este caso, el supuesto de hecho es que se ha declarado o existe o el contrato es inexistente o es inválido. Entonces, se activa la garantía legal del cedente y cómo se canaliza, cómo se materializa esa garantía, ¿no? Mediante el pago, por ejemplo, ¿no? Y digo por ejemplo porque va a depender del caso en concreto de lo que de lo que el cesionario hubiese desembolsado para adquirir esa cesión, ¿no? ¿Y qué dice el tercer párrafo del artículo 1438 del Código Civil, ¿no? Dice que el cedido puede oponer al cesionario y a este las excepciones y medios de defensa derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, salvo que expresamente hubiese sido pactado de ese modo. Esto tiene que ver mucho con la óptica de la relatividad de los contratos, ¿no? Con el principio de relatividad de los contratos, en el sentido de que los efectos de un contrato no pueden involucrar a terceros, ¿no? En este caso, lo que dice la norma es que si el cesionario y el cedente hubieran tenido una relación distinta al contrato que se va a ceder, ¿no? Esos mecanismos no pueden ser opuestos al cesionario, ¿no? Al cesionario solamente le puedes oponer las excepciones derivadas del contrato principal que cedes. Si tú tuvieras otra relación con el cedente que todavía sobrevive o está viva, esa relación no tiene nada que ver con el contrato que se cede, salvo que se hubiese expresamente pactado así. Y por otro lado, el artículo 1439 del Código Civil establece que las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas. Esto es lógico, ¿no? Un garante hipotecario no podría ser obligado a extender su garantía a favor de un tercero al cesionario en sustitución del deudor originario, o sea, el cesionario, sin su consentimiento, ¿no? Entonces, esto es claro, o sea, no puedo yo, no se me puede exigir a mí como garante, como tercero garante, que también garantice al cesionario, si al cesionario yo no lo conozco, ¿no? La razón por la cual el cedente haya transferido su posición contractual al cesionario no implica que yo estoy obligado a extender esa garantía a favor de este tercero que es para mí, ¿no? Entonces tiene que haber autorización expresa, consentimiento expreso del garante, del tercero garante, para que esa garantía se traspase al cesionario en el contrato que se ha cedido. Aquí básicamente hemos enumerado las diferencias entre las dos figuras, pueden leerlos con mucho más calma. Como hemos visto, el contrato por persona a nombrar es un pacto incorporado al contrato base original, ¿no? Al momento de celebrar el contrato, ¿no? La cesión de posición contractual, por el contrario, es un contrato que se celebra con posterioridad al contrato base original, pero puede realizarse el consentimiento del cedido antes, durante o después de la cesión, ¿no? Aquí lo único que va a cambiar es que para la eficacia de la cesión de posición contractual
tiene que realizarse la notificación mediante escrito de fecha cierta al cedido si es que si es que el consentimiento hubiese sido anterior. El nombramiento del tercero está limitado a un plazo de 20 días en el caso del contrato por persona a nombrar. En cambio, en la sesión de posición contractual no hay un plazo legal establecido, ¿no? En el contrato por persona a nombrar, la eficacia del nombramiento genera un efecto retroactivo a la fecha de celebración del contrato. En cambio, en la sesión de posición contractual no hay efectos retroactivos, salvo pacto en contrario, pues el cedente puede ser responsable por el periodo contractual anterior a la sesión, ¿no? O sea, el cedente puede seguir asumiendo lo que haya ocurrido durante su estadía en el contrato. En el contrato por persona a nombrar, el estipulante sale siempre definitivamente de la relación contractual. En cambio, en la sesión de posición contractual puede mantenerse el cedente como garante de la existencia o validez o también de manera adicional y optativa como el cumplimiento del contrato, ¿no? O sea, como fiador también. El plazo legal está limitado, implica que el contrato está recién por ejecutarse, ¿no? También, existe este plazo legal. La existencia de un plazo legal de 20 días implica que el contrato por persona a nombrar es una figura que debe ocurrir al inicio del contrato, ¿no? Al inicio de su ejecución. En cambio, la cesión de posición contractual puede ocurrir incluso a la mitad del contrato, siempre que subsistan prestaciones todavía pendientes de ejecución. Em, Aquí vamos ahora con la opción mediatoria, ¿no? La opción mediatoria, ¿qué es la opción mediatoria? La opción mediatoria está regulada en el artículo 1419 del Código Civil y tiene que ver con los contratos de opción. Recordemos que un contrato de opción es un contrato, es una figura, es una relación jurídico-contractual que consiste en un derecho potestativo de un sujeto de poder decidir qué efectos surten respecto de la otra parte, que se mantiene en un estado de sujeción, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, del contrato de opción en general, ¿no? O sea, básicamente estamos ante un contrato preparatorio, ¿no? Es un contrato preliminar, es un contrato eh, que tiene que da origen o que puede dar origen a un contrato definitivo. Cuando existe un contrato de opción, lo que existe en realidad es un primer contrato con la posibilidad de que el optante pueda decidir o no si se celebra el contrato definitivo. Por ejemplo, un caso de esto tenemos al contrato de leasing, el leasing financiero o el arrendamiento financiero, que es un contrato en el cual se alquila el inmueble, se alquila un bien a una empresa, por ejemplo, alquila un bien a una persona. La persona lo alquila, paga la renta, pero en algún momento tiene el derecho de decidir o no si compra el bien alquilado, ¿no? En el caso del contrato de opción, básicamente hay una parte que tiene la decisión de poder definir si se compra, si compra o no compra el inmueble, por ejemplo, ¿no? Eso es clásico en los contratos de compra-venta. Hay contratos de compra-venta con opción, que no son otra cosa que un contrato preliminar en el cual se dice que el comprador tiene derecho de un año a poder decidir si es que decide finalmente celebrar la venta o no, ¿no? Pero mientras tanto, la otra parte, el vendedor, está en un estado de sujeción y no puede vendérselo a nadie más. Pero el artículo 1419 que regula la opción mediatoria, desarrolla un supuesto diferente y dice, por el contrato de opción, perdón, es el artículo 1420, es igualmente válido el pacto conforme al cual el optante se reserva el derecho de designar la persona con la que se establecerá el vínculo definitivo. ¿Qué significa esto? Que en este caso, mi derecho potestativo como optante no solo me permite a mí decir cuándo voy a celebrar el contrato o si lo celebro o no lo celebro, ¿ok? Sino también me da el derecho a mí, como optante, de poder decir con quién finalmente vas a celebrar el contrato. Entonces, finalmente, la opción mediatoria, y esto es importante, implica una expresión más del derecho potestativo, del derecho de opción, porque no solamente le permite al optante poder decidir si se le celebra o no el contrato definitivo, sino también se le impone al optatario quién va a ser el sujeto con quien se va a contratar. Entonces, estamos en un supuesto diferente al contrato por persona a nombrar,
Porque no es que yo estoy diciendo que el contrato original va a cambiar de sujeto o va a cambiar de parte, ¿no? Sino que yo estoy diciendo que en el futuro contrato, en el contrato que todavía no se ha celebrado, pero se va a celebrar en el futuro, tú vas a celebrar con la persona que yo elija. Es una figura diferente, porque recordemos que el contrato de opción implica dos contratos: el contrato preliminar, en el que se pacta la opción, y el contrato definitivo, en el que finalmente se celebra el objeto que se ha previsto en el contrato original, ¿no? Por ejemplo, la venta, el arrendamiento, la obra, etcétera. De acuerdo con Bosch Capdevila, esta opción mediatoria está caracterizada por la circunstancia de que el titular de la opción es, en principio, un intermediario que no desea ejercitar la opción, sino simplemente aprovecharse del valor que tiene el derecho de opción para transmitirlo a un tercero, quien será que se ejercite, quien será el que lo ejercite. Entonces, básicamente, la opción mediatoria se utiliza muchas veces cuando el optante, o sea, el que tiene la potestad, el derecho potestativo de decir cuándo se celebra o no el contrato definitivo, lo que hace más bien es lucrar, lo que hace más bien es generar una rentabilidad, un rédito sobre el derecho de opción, porque de esta manera se lo transfiere a un tercero. Y entonces, en la opción mediatoria existe un contrato preparatorio celebrado entre el optante y el optatario, y un contrato definitivo celebrado entre el tercero que adquiere la posición del optante a cambio de un precio, ¿no? Y obviamente el optatario, que es el que se mantiene en el contrato, ¿no? Entonces, el optante, empleando su derecho potestativo, puede imponer al optatario quién será la persona con la que finalmente contrate. Ahora veamos el contrato en favor de tercero. Esa figura está regulada en el artículo 1457 del Código Civil, que establece que por el contrato a favor del tercero, el promitente se obliga ante el estipulante a cumplir una prestación en beneficio de una tercera persona. El estipulante debe tener interés propio en la celebración del contrato. También el artículo 1458 del Código Civil señala que el derecho del tercero surge directa e inmediatamente de la celebración del contrato. Empero, será necesario que el tercero haga conocer al estipulante y al promitente su voluntad de hacer uso de ese derecho para que sea exigible, operando esta declaración retroactivamente. La declaración del beneficiario puede ser previa al contrato. Estamos entonces ante una figura bastante peculiar, porque tampoco nos encontramos frente a un tipo contractual. Esto no es un contrato autónomo, no es un tipo de contrato típico o nominado, sino es una forma también de contratar, ¿no? En este caso puede haber una infinidad de contratos: compra-venta, arrendamiento, obra, servicio, lo que fuese, que sean a favor de un tercero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el objeto del contrato no es que sea a favor del tercero. El objeto del contrato es el que se haya pactado finalmente, no sea una compraventa, un arrendamiento, un servicio, lo que sea. Yo contrato algo, ¿no? El objeto es el mismo de siempre, pero la peculiaridad es que el beneficio o el objeto propiamente dicho como bien o servicio va a no ser destinado a quien lo está pagando, a quien lo está contratando, sino a favor de un tercero, ¿no? Recordemos que existe el principio de relatividad de los contratos, que en principio los efectos de los contratos no pueden afectar a terceros, ¿no? Pero en este caso, el tercero le está aceptando. El tercero tiene que aceptarlo para que se dé este beneficio. Si el tercero no lo acepta, van a surgir otras consecuencias que están en el Código Civil, pero en principio no podría imponerse que el beneficio entre al patrimonio del tercero si este tercero no lo consiente, ¿no? Entonces no se rompe con el principio de relatividad de los contratos, no es una excepción, sino simplemente implica que un tercero que no celebró el contrato puede admitir que los efectos puedan irradiar en su esfera jurídica. Y claro, el derecho del tercero surge desde que se celebra el contrato, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber la voluntad de este tercero de aceptar los efectos. Es por eso que se señala que la declaración opera retroactivamente. Es decir, puede ser que los efectos deberían surgir desde la celebración, pero no será así hasta que se tenga conocimiento de la aceptación del tercero. Y también se señala que la declaración de beneficiario puede ser previa al contrato. Esto tiene que ver justamente, o esto también demuestra justamente que el derecho del tercero puede ser ejercible, puede ser exigible desde que se celebre el contrato. Porque puede ser que yo tenga un pacto con el tercero, por ejemplo, una donación, yo celebro un contrato de donación de un televisor.
Yo celebro un contrato de donación sobre un televisor o un contrato de servicios a favor de un tercero, y yo previamente, antes de contratarlo, yo ya combine con el tercero para que él sea beneficiario de este servicio. Entonces, al momento de celebrar el contrato, ya directamente el promitente, que es el que finalmente es la contraparte que se obliga a prestar a favor del tercero, tiene que cumplir la prestación directamente a favor de este, ¿no? Y ya no directamente a favor del estipulante. En otras palabras, eh, el efecto a favor del tercero se produce desde la celebración, pero se requiere el consentimiento de este, ¿no? De este tercero. Ahora, ¿quiénes tienen el derecho, quiénes tienen la legitimidad para exigir el derecho a favor del tercero, ¿no? Eh, en principio, si el tercero fallece, puede ejercitarlo, puede exigirlo sus herederos, salvo pacto en contrario, ¿no? Puede ser que el derecho se extinga con la muerte del tercero beneficiario, si es que sí se ha pactado. Pero si no se ha pactado, en principio puede ser totalmente, totalmente válido la transmisión hereditaria del derecho, ¿no? También, si es que finalmente el tercero no hace uso del derecho, el estipulante, o sea, la parte que le ha dicho, que ha contratado para que justamente se realice el servicio o el derecho o se entregue el bien a favor del tercero, puede exigir el derecho para sí mismo, ¿no? O sea, si el tercero no acepta el beneficio, el estipulante, el que ha contratado, el que ha pagado por él, puede decir, bueno, si no lo quiere el tercero, lo quiero para mí mismo, ¿no? También el artículo 1461 del Código Civil señala que el estipulante, o sea, el que está contratando para a favor del tercero, tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por el promitente. O sea, no solamente puedo hacer uso, sino también puedo exigir que cumplas a favor del tercero, ¿no? O sea, si el tercero finalmente no le exige, pero lo aceptó, yo como estipulante puedo hacer seguimiento, puedo impulsar, puedo exigir a que cumplas la obligación que yo he pactado para esta persona. El artículo 1462 lo que señala es que cuando se deja exclusivamente al tercero el derecho de hacer exigible la obligación del promitente, el estipulante no podrá exonerar a este. Esto significa que en este caso el estipulante no tendrá legitimidad, perderá toda legitimidad para decirle al promitente, cumple con prestar el servicio, cumple con entregar el bien, cumple con cumplir con tu prestación a favor del tercero, sino que solamente tendrá legitimidad para exigirlo el tercero, porque si así se hubiese pactado, ¿no? De lo contrario, se aplica el artículo 1461 del Código Civil que señala que el estipulante tiene derecho a exigir el cumplimiento. Por su parte, hay también normas relativas a la modificación o revocación del derecho a favor del tercero, ¿no? El estipulante puede reservar en el contrato el derecho de sustituir al tercero independientemente de la voluntad de este y la del promitente. Eso significa que quien está contratando a favor del tercero puede cambiar de beneficiario, ¿no? Pero en principio no se transmite a herederos salvo pacto distinto. O sea, si yo finalmente he contratado un servicio a favor de un tercero, pero fallezco, mis herederos en principio no están facultados para poder cambiar al beneficiario, ¿no? Salvo que yo expresamente lo hubiese pactado, ¿no? El artículo 1464 del Código Civil lo que señala es que el estipulante puede revocar o modificar el derecho del tercero en tanto no se hayan producido los casos de aceptación previstos en los artículos 1458 y 1459. ¿Esto qué significa? Que en principio, mientras el tercero no haya aceptado el beneficio, o sea, puede ser comunicado, pero mientras él no haya aceptado que el beneficio entre en su patrimonio, en su esfera jurídica, el estipulante puede modificar o puede quitarle el derecho, ¿no? Este derecho se vuelve irrevocable una vez que ya el tercero ha aceptado. Para que el estipulante, y esto está conectado con el numeral, con el artículo 1466, para que el estipulante y sus herederos, en su caso, puedan hacer valer la revocación o modificación, se requiere que el tercero haya conocido la existencia del contrato y no haya expresado aún la voluntad de hacer uso del derecho, ¿no? Eso claramente tiene que ver justamente con la aceptación también.
Si no hay aceptación, yo puedo modificar como estipulante el contenido, incluso hasta revocárselo. Ahora, lo que es interesante es que el artículo 1467 señala que la revocación de la estipulación a favor del tercero produce la extinción del contrato salvo pacto en principio. Es decir, yo puedo contratar con alguien para que le dé un servicio, ¿no? Y yo en principio puedo haber pagado ya por el servicio por adelantado, pero al final el tercero no es que no lo acepta, sino simplemente antes de que acepte o no, lo revoco. En principio, bajo esta norma, se extinguiría el contrato y yo tendría derecho a pedir la restitución de lo pagado. Pero esta norma, en su texto principal o la regla general de esta norma, perjudicaría al promitente, porque el promitente, por ejemplo, si hubiese pactado una contraprestación a su favor, la perdería. O sea, habría contratado en nada, por nada, porque existiría el riesgo de que la revoquen en cualquier momento, ¿no? Entonces, en la práctica, el promitente debería pactar en contrario a este artículo 1467 del Código Civil para que no se produzca la extinción del contrato por la revocación de la estipulación en favor del tercero, sino que por el contrario, por ejemplo, podría mantenerse el contrato vigente, pero en favor del estipulante. O sea, ya en vez de darle al tercero, le das al estipulante que ha contratado conmigo, ¿no? O con el promitente. El artículo 1469 lo que señala es que el promitente puede poner al tercero las excepciones fundadas en el contrato, pero no aquellas derivadas en otras relaciones jurídicas existentes. Es similar a lo de la cesión de posición contractual, ¿no? Yo como tercero puedo exigir un derecho, pero si, por ejemplo, si el estipulante no me ha pagado, yo no te voy a dar el beneficio, ¿no? ¿No? Yo podría, por ejemplo, oponer la excepción de cumplimiento al estipulante y negarme a pagar al tercero, ¿no? Podría decir, si no me paga el estipulante, no le doy el beneficio al tercero, porque así lo he pactado en el contrato, ¿no? Pero yo no podría decirle al tercero, tercero, yo tengo un contrato aparte con el estipulante de otra relación jurídica y él no me ha pagado. Y por ese incumplimiento tampoco te voy a pagar a ti, ¿no? No puedo hacer eso. Tiene que ser sobre el mismo contrato, ¿no? Eh, Ahora veamos la promesa de la obligación o del hecho del tercero. Eh, en este caso, estamos ante una figura un tanto diferente y básicamente en estos casos hay una regulación por parte del legislador de las obligaciones de garantía que anteriormente había comentado para el caso de la cesión de posición contractual. Como había afirmado, la cesión de posición contractual regula un supuesto de obligación de garantía, cuando dice que el cedente garantiza la existencia la existencia y la validez del contrato cedido, lo que hace es establecer una obligación de garantía legal, que es distinta a la fianza, es distinta a la garantía del cumplimiento, ¿no? Es una garantía sobre la existencia y sobre la validez del contrato, que es distinta, ¿no? Aquí no hablamos de un fiador, sino hablamos de un garante de un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que el contrato sea inexistente o inválido. Y esas obligaciones de garantía implican, por ejemplo, el pago del valor de lo que yo haya pactado, el pago del gasto que haya tenido que realizar, etcétera, ¿no? Según el caso en concreto. En este caso, la promesa del hecho o la obligación la promesa del hecho o la obligación del tercero implica que un sujeto llamado estipulante, o mejor, perdón, una de las partes llamada promitente, ¿no? En este caso al revés, el promitente promete, ¿no? Asegura a la otra parte, llamada estipulante, perdón, llamada promisario, el promitente le asegura al promisario que va a ocurrir un evento, que va a ocurrir un hecho a cargo de un tercero o que un tercero va a cumplir una obligación. Ese es el caso, por ejemplo, de la promesa del hecho del tercero relativa a la venta de bien ajeno, ¿no? Cuando el Código Civil regula la venta de bien ajeno, lo que hace realmente es regular la promesa del hecho del tercero, porque yo no puedo vender un bien que no es mío.
Y en principio, porque claro, si vendo un bien que no es mío, estaría cometiendo estelionato. Pero puedo prometer que alguien te va a vender, o puedo venderte algo, pero pactando evidentemente que en realidad mi venta no es otra cosa que convencer al propietario de que te transfiera a ti la propiedad del bien. Esa es la venta de bien ajeno, ¿no? En este caso, yo como promitente prometo al promisario que va a ocurrir un evento. Pero ¿qué pasa si no se ocurre? ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa si no cumple la obligación o no se genera el hecho a cargo del tercero? Dice el artículo 1470 del Código Civil que estoy obligado a indemnizar al contratante, ¿no? Estoy obligado a indemnizar. Pero indemnizar, ¿qué es indemnizar? ¿No? Indemnizar, reitero, es simplemente, simple y llanamente realizar un pago dinerario, en muchas de las ocasiones, que compense un desequilibrio económico. Eso es indemnizar. Pagar, compensar, reequilibrar un desequilibrio económico, restablecer un desequilibrio económico. No es un resarcimiento, ¿no? No es que yo asumo una indemnización y tengo que resarcir los daños y perjuicios, ¿no? Por eso que es importante, es clave diferenciar la palabra indemnización del término resarcimiento, porque aquí no estamos ante un caso de responsabilidad civil, ¿no? ¿Por qué? Eh, Equivale, como digo, un pago de una obligación subsidiaria, porque finalmente cuando yo cometo un daño, yo tengo que resarcirlo porque ese resarcimiento ha derivado de un incumplimiento, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, el promitente no puede incumplir o sea, no puede incumplir un hecho que escapa de su esfera de control. Yo no me puedo obligar, mejor dicho, yo puedo obligarme a que pueda ocurrir un evento, pero finalmente, si el tercero no cumple con la obligación, es algo que escapa de mi esfera de control, ¿no? Y por tanto, puede ser un incumplimiento no imputable, ¿no? Y podría el mismo promitente decir, un momento, ¿por qué debo resarcir los daños de un incumplimiento que ni siquiera me es imputable? Porque la obligación la debía asumir el tercero, no yo. Yo solo prometí, yo no me obligué, yo prometí, yo prometí que eso iba a ocurrir, pero yo no puedo generar que el evento ocurra, escapa de mi esfera de control, ¿no? Entonces, démonos cuenta de esta diferenciación, ¿no? El promitente no puede obligarse, no puede causar, no puede constreñir, no puede forzar al tercero a que cumpla. Solamente promete al promisario de que eso va a ocurrir. Promete un evento. Y si el evento no ocurre, tengo que indemnizar, pero no indemnizo un daño. Lo que indemnizo es ese desequilibrio económico que me genera a mí como promisario el que no se cumpla el hecho prometido o no se suma la obligación por parte del tercero, ¿no? Pero no estamos ante un derecho potestativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 1471 del Código Civil dice que en cualquiera de los casos del artículo 1470, o sea, sea de la promesa, sea el hecho del tercero o la obligación del tercero, la indemnización que se va a pagar tiene carácter de prestación sustitutoria de la obligación o del hecho del tercero, ¿no? O sea, si no se cumple el hecho prometido o no se asume la obligación del tercero, me tienes que pagar supuestamente como prestación sustitutoria la indemnización. Pero repetimos, no es una indemnización resarcitoria. Simplemente es una indemnización dineraria, el pago de una suma de dinero para restablecer un desequilibrio económico. Pero tampoco es realmente una prestación sustitutoria. Se trata de una obligación de garantía, ¿no? Pues la obligación del promitente no consiste, repetimos, en el hecho de la obligación a la cual del tercero, sino en el riesgo de asumir ese pago si no ocurre el evento. O sea, finalmente el promitente lo que hace es decir, si no ocurre el evento, el hecho o la obligación prometida, te tengo que pagar esto. Esa es la verdadera lectura que hay que tener del artículo 1470 y 1471 del Código Civil, ¿no? El objeto de la promesa del hecho o la obligación del tercero no consiste en obligarse a que ocurra el evento. Yo no me obligo a que ocurra el evento. Yo me obligo a pagarte
Si no se ocurre el evento, más bien, si no ocurre el evento, yo te tengo que pagar esta indemnización. Ese es el verdadero objeto del contrato, es al revés, ¿no? Pero lamentablemente el legislador no lo ha redactado de esa manera. Entonces, para recapitular, no estamos ante un derecho potestativo, ¿no? Porque el promisario, o sea, quien finalmente se ve beneficiado con esta promesa, no elige el pago de la indemnización en lugar del hecho de la obligación del tercero, sino que sí o sí la tiene que cobrar si no se configura el riesgo, ¿no? O sea, si no se configura el riesgo, recién ahí la puedo cobrar. Pero antes de eso, o sea, si todavía no se ha producido el evento y estamos dentro del plazo establecido, por ejemplo, en principio el promisario no puede decir, ya no quiero el evento y quiero que me pagues la indemnización. No puede hacer eso, ¿no? Y otro punto importante que menciona el Código Civil, el artículo 1472, es que el monto de la indemnización se puede pactar. Y con eso nos damos cuenta que realmente no es un resarcimiento, es un pago que busca reequilibrar la falta del evento o la falta del hecho o la obligación prometida, ¿no? Es como si fuese, no es como si fuese una penalidad, porque reiteramos, la penalidad o precisamos la penalidad busca sancionar el incumplimiento de una obligación. En este caso es la prestación de toda la vida, ¿no? O sea, en este caso el promitente tiene una prestación, que es asumir un riesgo de que el evento, que el hecho o la obligación del tercero no se produzca. ¿Y cómo se materializa esta promesa, esta garantía? Pagando la indemnización, ¿no? Entonces, esa es realmente, ese es el enfoque que hay que tener al momento de analizar esta figura. Bien, esta clase ha sido mucho más breve que las anteriores porque los temas han sido bastante puntuales. Eh, Así que si alguien tuviera alguna pregunta, encantado de poder responderla. Muchísimas gracias, doctor Santiago Mendoza de la Cruz, por su participación en este nuestro diplomado y en esta nuestra clase. Vamos a invitar a nuestros participantes que levanten la mano para que puedan intervenir y hacer sus preguntas directamente a nuestro expositor sobre el tema desarrollado. Invitamos a los participantes que levanten la mano y puedan hacer su pregunta. Ahí está, Enzo Enrique. Adelante con su pregunta, Enzo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quisiera, digamos, si nos podría dar algún ejemplo para que quede más claro este tema del contrato de opción. ¿Ya? ¿Sí? El ejemplo, perfecto, el ejemplo clásico es el de la compra-venta, ¿no? Yo quiero, es un ejemplo, ¿no? Yo contigo, Enzo, quiero venderte una casa, pero tú no estás completamente seguro de si quieres comprarla o no. Eh, entonces, celebro un contrato de opción de compra-venta, ¿no? En el sentido de que yo me obligo o yo me mantengo atado a que tú en el futuro puedas decidir si finalmente celebramos la compra-venta o no. Porque recordemos, el contrato de opción implica la existencia de un contrato preparatorio y un contrato definitivo, que podría o no producirse dependiendo de tu voluntad. O sea, en el contrato de opción hay una parte que está atada a la decisión de la otra parte de que se celebre un contrato definitivo, ¿no? ¿Qué es un contrato definitivo? Es el contrato final, es el contrato que realmente va a implicar la transferencia de propiedad. El contrato de opción como tal no transfiere la propiedad, solo genera un derecho potestativo, genera el derecho de poder celebrar ese contrato definitivo. Entonces es como un contrato provisional, ¿no? Es un contrato provisional en el cual yo te digo a ti, tú tienes la decisión de si quieres o no realmente comprar la casa. Te doy un año, porque es un año el plazo legal que se puede hacer para la opción. El Código Civil establece un plazo de un año. No sé si ustedes dentro del sumario han desarrollado el contrato de opción, por eso que no lo he tomado muy, no lo he desarrollado a plenitud porque no es parte del temario, pero de todas maneras lo pongo aquí, ¿no? El artículo 1419 señala, por el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. O sea, en otras palabras, cuando hablemos de contrato de opción, pensemos que hay dos contratos. Un contrato que se celebra, que es el contrato preparatorio, en el cual yo me someto a que tú decidas si se celebra o no el contrato definitivo, que se va a celebrar en el futuro, ¿no?
Entonces, esa es la idea del contrato de opción, que genera, vale precisar, una relación jurídica distinta a la obligación y al derecho, ¿no? Que es el derecho potestativo y el estado de sujeción, ¿no? El estado de sujeción implica que yo no puedo vendérselo a alguien más. Yo estoy atado durante el plazo legal o el plazo contractual a que tú tomes la decisión de si finalmente me compras o no la casa, por ejemplo, ¿no? También estaba el ejemplo que di del leasing. Hay muchas empresas que contratan, que contratan vehículos, por ejemplo, con leasing, con leasing o arrendamiento financiero, es a mí como se llama, y no es otra cosa que un contrato, ¿no? Un contrato de arrendamiento, pero que tiene un pacto, tiene una cláusula que dice que en determinada fecha el arrendatario tiene la opción de compra. O sea, puede celebrar en el futuro una compra-venta definitiva sobre el vehículo ya arrendado, ¿no? Evidentemente lo que va a pasar es que se le va a descontar las cuotas del alquiler al precio final del vehículo, ¿no? Entonces, esa es una figura, por ejemplo, regulada en la ley 200, el decreto legislativo 299 del 299, ¿no? Es una figura especial, pero que en el fondo es un contrato de opción. No sé si es que eso ha absuelto tu consulta. Si tuvieras alguna otra, encantado de Doctor, poder. disculpe, usted mencionó el contrato preparatorio, o sea, ¿el contrato de opción es un contrato preparatorio? Sí, sí, es un tipo de contrato preparatorio, sí. Ah, ya. Ya, doctor. Cuando hablamos de contrato preparatorio, el Código Civil regula dos figuras: el compromiso para contratar y el contrato de opción. Los dos son contratos preparatorios, los dos. El compromiso para contratar simplemente, no, ahí ese no tiene una opción, sino simplemente es una promesa de ambas partes de que van a celebrar un contrato definitivo en el futuro, ¿no? Y evidentemente pueden pactar arras, pueden pactar estipulaciones para garantizar que se va a realizar ese contrato definitivo, se va a celebrar, se va a celebrar. Pero en el contrato de opción, la figura cambia un poco. ¿Por qué? Porque es un contrato preparatorio, pero solamente una de las partes tiene el derecho o la decisión de definir si se celebra o no el contrato definitivo. No sé si me dejo entender. Muy bien, doctor. ¿Algún otro Sí. participante que quiera intervenir haciéndonos una pregunta? Levantar la mano para darle el pase. Vamos a ver el chat, doctor. Te digo algunas preguntas. Mm, no he visto ninguna pregunta en el chat. Sí, no hay preguntas, doctor. Entonces, todo ya quedó claro, no habiendo más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado esta clase, doctor. No antes, doctor Santiago Mendoza de la Cruz, agradecerle por su participación como expositor en este nuestro diplomado sobre lo que es derechos reales y obligaciones. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Su diploma respectivo vamos a enviarle a su correo. Gracias, doctor, y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, estimado participante.